Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Lo Inexplicable. Voy a partir manifestando mi tremenda alegría por la sintonía que cada vez vamos teniendo, suscriptores que van creciendo en número, muchas más visitas, así que como equipo de Lo Inexplicable estamos muy felices por eso. Hoy vamos a hablar de un tema que a muchos les da como escalofríos, como miedo, otros lo miran con cierta distancia porque no creen en este tipo de cosas. Vamos a hablar de casas tomadas por espíritus, de posesiones demoníacas, de los exorcismos que practican las iglesias para tratar de liberar a estas personas de esos espíritus que supuestamente los habitan. Y para ello tenemos a un invitado que no pudo estar acá con nosotros porque él hoy está radicado en el sur de Chile. Es un investigador de fenómenos paranormales, uno de los primeros que empezó con esto, yo diría por ahí, por fines de los 80, de los 90. Nos referimos a César Parra. Él ha escrito muchos libros, tiene toda una saga de historias chilenas de fantasmas. Así que feliz de tener con nosotros a César, un gusto de saludarte. Para entrar en materia, lo primero que quiero preguntarte, César, es, tú tienes una profesión muy distinta, ¿no es cierto? Muy alejada de lo que es esto de los fenómenos paranormales, pero te apasionan. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a investigar estos temas? ¿Qué te ha motivado durante todos estos años a seguir tras estos fenómenos, intentar dilucidarlos y plasmar todo esto en libros que han sido bastante exitosos? A ver, mira, si me preguntas cómo nació esta pasión en mí, esto viene de la infancia. Creo que soy de esa última generación que tuvo abuelas de moño blanco y mantilla que te contaban historias de terror en el fogón de la cocina en el campo. Y era increíble, pero realmente mi abuela, y yo creo que toda la abuela tiene ese talento de irte sumergiendo como en un mundo de terror. eh, que te provocaba incluso un regocijo, una especie de placer. ¿Ah? Tú no podías dejar de escuchar estas historias, eran realmente hipnotizantes. El problema venía después cuando te mandaban a la cama solo, po. Ahí la pasabas mal, porque más encima no había luz en el campo, te apagaban la vela y quedabas ahí a oscuras. Pero sabéis que yo creo que, y de hecho, desde ahí que no me he podido desenamorar de lo paranormal, del terror, de las sensaciones físicas, adrenalínicas que te produce el terror. Y bueno, básicamente desde los 90 ya comencé a participar en casos. Estuve, por ejemplo, en el famoso Poltergeist de Colina, el año 98, que para mí marca un hito, un antes y un después. Me tocó reportearlo. Fui el primer periodista de la televisión que llegó hasta ese lugar. Hablemos de ese caso. Mira, Para. Te cuento yo mi historia primero, para que después tú me cuentes la tuya y ver cómo las cruzamos. Mira, era una noche, yo me acuerdo, año 98, justamente. Yo trabajaba en Canal 13 en ese tiempo. Deben haber sido, no sé, 9:30 de la noche, el noticiero central ya estaba al aire. Yo tenía el turno de telenoche. Y suena el teléfono de prensa, yo contesto y una señora, una muchacha joven muy alterada me dice: oiga, por favor, vengan a ayudarnos, hay un vecino que tiene un tremendo problema en su casa, ha estado todo el día con espíritus dentro de la casa, las cosas vuelan, saltan por las ventanas, se le quemó la Biblia, entró un pastor, me dijo, y el pastor empezó a hacer unas invocaciones y se quemó la Biblia, trató de arrancar, el pastor agarró la puerta y no se podía abrir. Después de eso los vecinos, dado lo que estaba pasando, llamaron a carabineros y entraron 2 carabineros al departamento, un sargento y un cabo, y empiezan a caer cosas desde el techo, todo se revolvía, todo volaba dentro del departamento, y de pronto al carabinero se le calentó la placa, recogió una cuchara que había caído desde el techo y se quemó los dedos, salieron arrancando los carabineros también, está toda la gente afuera, estamos todos muy consternados, no sabemos lo que está pasando, tenemos mucho miedo. Entonces yo escucho este relato con cierta incredulidad, debo confesarlo, y entre que le cuento o no le cuento a mi jefe, bueno, no se pierde nada, y le digo al jefe del turno de la noche: jefe, ¿sabe? Acaban de llamar de unos blogs de una población en Colina,
donde me dicen que están ocurriendo fenómenos paranormales, que incluso fue Carabineros, que también ellos son testigos de lo que está ocurriendo, que a un pastor se le quemó la Biblia y la gente está muy alterada. Bueno, anda a verlo, me dicen. Partimos con un equipo de Canal 13, un camarógrafo y un asistente de cámara. Vamos a reportear esto. Llegamos hasta el sector y lo primero que veo es, no sé, 300 personas afuera de estos blogs. Toda la gente en la calle, en el pasadizo del blog, y un carro de carabineros con 3 policías ahí resguardando el orden. Nos bajamos con las cámaras. Lo primero que yo hago es acercarme al carabinero que estaba ahí. Recuerdo un informado muy joven, y le digo, oye, mira, nos llamaron por teléfono, está ocurriendo algo raro acá, ¿tú sabes qué departamento es? Y él, muy asustado, me dice, ¿van a entrar? ¿En serio? Me dice. No, sabe que hace un rato entró mi sargento y se le calentó la placa, se quemó los dedos, las cosas caen del techo y están como hirviendo. Y nosotros estamos resguardando la zona de distancia, pero ya no vamos a volver a entrar al departamento. Abrimos los tremendos ojos con el equipo de cámara y subimos, yo me acuerdo era un segundo piso, tocamos la puerta y abre este profesor, Faro, muy asustado, se lo notaba en su temple que estaba tremendamente asustado. Nos hace pasar y este era un departamento pequeño y estaba todo en el piso, todas las cosas así, muchas cosas botadas en el suelo, todo revuelto, los juguetes de la niña esparcidos, qué sé yo. Había mucho desorden y él nos explica que durante todo el día las cosas han estado volando, cayéndose. Nos cuenta el relato de que entró el profesor, el pastor, ¿no es cierto? Y se unen los dos en una oración, empiezan a rezar tomados de las manos y de repente la Biblia que estaba en una velador del dormitorio principal empieza a salir humo y se empieza a quemar. Entonces el pastor apaga la Biblia y le dice, yo llego hasta acá nomás, trata de salir, y efectivamente el pastor no podía abrir la puerta que daba a la calle, estaba como trancada. Empezó a orar, a gritar, a llorar el pastor hasta que la puerta se abrió, corrió y de él nunca más se supo. Luego de eso llegan los carabineros, le tocan la puerta, efectivamente entra el cabo y él también nos relata que empezaron a caer cosas, los carabineros muy asustados, y el sargento recoge una cuchara chica que no era de él, que no era del departamento, que había llegado ahí, y se queman los dedos. Los carabineros, hasta que llegamos, se van y quedó solo, él muy asustado y encerrado en su pieza y sentía como las cosas volaban de un lado para otro. Bueno, la primera noche fue el día lunes que nosotros vimos acá, que vi yo un afligimiento tan grande que él tenía porque no podía abrir la puerta. Y yo vine y fui de otra vecina que por favor, para poderle abrir la puerta, entonces no se pudo, ¿no? Él no pudo abrir la ventana por dentro, no pudo abrir la puerta, al final querían echar la puerta abajo y venía, y él de repente abrió la ventana. Como si algo sujetara la puerta. Claro. Entonces yo fui donde una hermana evangélica de arriba y ella vino con la Biblia y puso la Biblia y la puerta se abrió sola y estaba sin llave. Bueno, anoche vino el diácono, han venido pastores, cuando vienen ellos es para peor porque es mucho más fuerte después la reacción. Entonces es algo malo que hay acá, o sea, no es bueno lo que hay. Debe ser algo satánico, no sé, no sabemos. Bueno, llegamos nosotros, empezamos a grabar, a tomar su testimonio. Él nos va relatando que todas las cosas que están en el suelo son las que habían volado durante todo el día y estábamos en una pieza y ¡pah! Un golpe en otra pieza. Íbamos para allá. Oh, eso que está ahí no estaba en el suelo, dice él. Eso acaba de caer de algún lado, qué sé yo. Entre todo el desorden que había, uno tenía que confiar en la palabra de él, que eso que estaba en el suelo era lo que había caído, golpeado una pared. Estábamos en eso, ¡pah! Un golpe en la pieza que acabamos de salir. Íbamos para allá, oh, eso que está allá, qué sé yo. Entonces, yo decido, miren, sigan ustedes con el relato del profesor, que él les vaya haciendo el recorrido. Yo me voy a quedar acá en el living comedor, donde tengo una perspectiva más amplia de todo el departamento, y así poder ver si efectivamente algo se mueve. Termino de decir eso, ellos empiezan a caminar y el refrigerador empieza a moverse. Y bueno, lo primero que yo digo, sí, los refrigeradores, el motor cuando prende tienen cierto movimiento, pero este se movía un poco más de la cuenta. Ellos alcanzan a registrar algo de eso en la cámara y el motor se apaga, el refrigerador vuelve a la calma. Hasta ahí yo dije, bueno, el refrigerador
se moverán unos más que otros, el de mi casa también suena de repente, así que no le di mayor importancia. Se meten a las piezas, siguen grabando, y yo estoy solo en el living, y de repente pasa, no sé, a centímetros de mi cabeza, un vidrio de un esquinero de un mueble que había, que era una repisa de madera, pero con vidrio donde se sustentaban las cosas, y uno de esos vidrios pasa por al lado mío, ¡pah!, y pega en la pared. Alcánzame ese vidrio, por favor, ¿no? El pedazo de cristal ahí. Ahora, usted nos dijo que este vidrio tenía alguna particularidad especial y que incluso en algún movimiento inexplicable de este cristal habría atentado contra algún equipo de otro canal, ¿no? Exactamente, estando acá en un equipo de filmación de un canal televisivo, vuela por los aires y casi impacta en una de las orejas a uno de los periodistas, golpeando en el techo y cayendo al suelo. ¿Fueron asustados ellos? Tengo la impresión que sí, no podría decir, afirmarlo, pero notaba en su rostro un grado de preocupación. Yo quedo helado, sale el camarógrafo a la fiesta, ¿qué fue eso? Y yo empiezo, ese vidrio está allá, ese vidrio. Y lo recojo, agarro el micrófono y empiezo a relatar en cámara, este vidrio acaba de pasar, doy testimonio de que efectivamente dentro de esta casa están ocurriendo cosas muy extrañas, no había nadie a mi alrededor y ese vidrio pasa por al lado mío. Y el camarógrafo dice, bueno, lo que vamos a hacer entonces es todos quedarnos acá, nos vamos a poner todos contra la pared y yo le voy a cambiar el lente a la cámara, le voy a poner un gran angular. Bueno, le pone el gran angular a la cámara y quedamos todos pegados contra la pared, ¿no es cierto? El profesor, el camarógrafo, yo y el asistente de cámara. Ese era el orden, aún le recuerdo, y la cámara en medio tratando de captar la mayor cantidad de espacio posible dentro del departamento. Estábamos todos en silencio y de repente pegamos el medio salto, alguien estaba tocando la puerta, va el profesor y era un fotógrafo de, no recuerdo si era el diario La Tercera o de Las Últimas Noticias, creo que era de Las Últimas Noticias. Y dice, oiga, nos llamaron vecinos que aquí ocurren cosas, y la misma entra, toma unas fotos del desorden que había y le pregunta al profesor, nosotros seguíamos grabando todo, la cámara no dejaba de grabar, nosotros contra la pared, a qué cosa le podía tomar otra foto, que la Biblia que está en mi pieza, dice ella, se quemó, tiene como un círculo desde adentro hacia afuera, vamos a tomarle una foto a la Biblia. Y cuando pasan por delante de la cámara para entrar al dormitorio principal, cuando van en el umbral de la puerta, se escucha como un sonido muy fuerte, como un derrumbe, como que algo, el techo se iba a venir encima. Incluso yo me muevo como para cubrirme la cabeza y se alcanza a ver mi brazo que se mete dentro del ángulo de la cámara, porque yo hago este movimiento así por el ruido, pensando que había un desprendimiento del techo. Y el gráfico, cuando va pasando por debajo de la puerta, pega un grito, ¡ay! Oh, uy, algo me pegó en la cabeza, ¡uf! ¡Oh, qué golpe! ¡Qué sé yo! Y todo esto registrado en cámara. Nos acercamos sin dejar de grabar. Uno le tocaba la cabeza y tenía un hinchazón, un chichón, como decimos acá en Chile, en la cabeza. Entonces el camarógrafo dice, pero qué raro, dice, a ver, y para la grabación y empezamos a revisar en la cámara. Cinta en ese tiempo, la retrocede y en el visor de la cámara se escucha el sonido claramente como del derrumbe y vemos que nada golpea al gráfico en la cabeza, nada lo toca, pero sin embargo él tenía un hematoma. Bueno, después de eso yo dije, hasta aquí llegamos, ya tenemos la nota hecha, ya era tarde, nos despedimos y volvemos al canal para tratar de tener la edición de esa nota en el noticiero que iba alrededor de las 2:30 de la noche, qué sé yo, 1 de la mañana por ahí, el Telenoche. Alcanzo a editar la nota, la sacamos al aire y yo me voy para mi casa, estoy durmiendo la mañana siguiente y empiezan a llamarme a la casa y me despiertan, me dicen, te vas a tener que venir más temprano al canal porque tu nota ha sido un suceso, están todos los canales vueltos locos con esto, están todos los móviles en la casa del profesor, así que vas a tener que ir tú a continuar con esta historia. Y ahí yo parto para la casa del profesor, y efectivamente estaban todos los canales porque la historia era realmente impactante y lamentablemente
Yo pedí estas imágenes a Canal 13 en algún momento para ver si las podíamos compartir en este espacio, pero no fue posible obtenerlas. Sí están las imágenes que captó el Mega, que era el canal de la competencia mía en ese tiempo, de lo que ahí ocurría. El tema de los fantasmas o de fenómenos inexplicables siempre ha cautivado a la gente. Y al parecer en Chile tendremos que crear una escuela de cazafantasmas o de demonios, porque en la población José Fuentes Guerra de Colina algo extraño está sucediendo. En el departamento 25 de este edificio vive Miguel Ángel Alfaro, profesor de física. Él hace tiempo sentía ruidos extraños en su casa. El lunes, un pastor evangélico lo acompañó para bendecir el hogar y comenzó la pesadilla. Estando con él acá en el interior de la casa, cayeron 2 piedras, estando todo esto cerrado, sin explicación alguna. ¿Ya? Y nos miramos y salimos afuera, tratamos de abrir la puerta y no pudimos salir. Me lanzaban muñecas, me lanzaban martillos, me lanzaban cuchillas, piedras, así, bueno, me querían matar. ¿Es Satanás que hace eso? Manda demonios, quiere destruir al ser humano. Desde entonces el servicio y todo tipo de objetos vuelan por el aire. Se incendian los libros, el refrigerador se mueve y se sienten constantes ruidos. Esto sucede a cualquier hora, pero con mayor fuerza en la noche y a oscuras. Mega Noticias pudo captar anoche una situación especial. Esta pared no tiene marcas, por ahora. Yo creo que esto ha sido suficiente por en esa cuestión está comprobado. Está comprobado. Su criterio dirá si cree o no, pero está claro que si hubiese sido una patada o un golpe con un objeto, habrían quedado marcas. No está claro si hubo un antiguo cementerio indígena alguna vez en el lugar y que un alma está en pena. Hasta hace 2 años el conjunto era un predio agrícola. En todo caso, la gente de esta población ya no puede dormir. El vecino tenía la llave en los bolsillos y le aparecieron ahí al lado del equipo, después un tenedor. Después una cuchara, un carabinero le cayó aquí en la placa un tenedor, una moneda aquí también, volaban las monedas por la ventana para afuera, traspasaban, no quebraban vidrio, no quebraban nada. Si allá andan 4 o 5 casas, ¿por qué no se va a poner mal a mí? Si ya me descuelgan el teléfono, el timbre, empiezan tocan a jugar a la pelota y no hay nadie, pues juegan a la pelota y no hay nadie. Y soy una persona de la cual no tengo temeridad frente a esto, tengo que enfrentar, asumir, buscar los orígenes, la causa, y que si no lo encuentro en el plano físico, en otros planos a lo mejor tendrá que haber una respuesta. Miguel Ángel Alfaro hace un mes está con licencia por una depresión. Fenómenos como la telequinesis, mover objetos, o la piroquinesis, quemar cosas, han sido asociados a fuertes momentos de tensión en las personas, por lo que puede que estemos ante un fenómeno de este tipo. Pero quién sabe, Miguel Ángel pedirá ayuda para psicólogos y sacerdotes porque quiere que su vida vuelva a la normalidad. Y si hay algún espíritu juguetón, que se vaya de Colina. Mira, a ver, en el fondo yo esperé que... A mí fue impresionante, primero que todo porque recuerdo que debe haber sido la única vez en la historia de la televisión, corrígeme, en que todos los canales cabecera, por decirlo así, partieron esa noche con esa noticia. Debe haber sido la única vez en la historia de Chile donde los 4 canales principales se alinearon y partieron su noticiero central con la noticia de lo que estaba pasando en Colina, porque era demasiado impresionante. Y efectivamente, claro, o sea, los periodistas fueron, tal cual como tú, y grabaron lo que quisieron, porque los fenómenos eran totalmente descarados, o sea, y era un departamento pequeño, o sea, no había posibilidad de esconderse, de buscar un punto ciego, etcétera. Entonces yo dejé pasar unos días, el furor mediático, estaba muy asediado el profesor, Miguel Ángel Alfaro se llamaba, claro, y lo fui a ver un día domingo. Me conseguí por ahí la dirección, etcétera, porque claro, yo en el fondo quería decirle, yo ya algo sabía del fenómeno poltergeist, quería decirle, no se preocupe, estése tranquilo, esto pasa, tiene un pic y después decrece. Y estuve con él toda una tarde, y fíjate que el fenómeno, tal cual como si fuera un niño pequeño, fue agarrando confianza de a poco. Porque los fenómenos no se detuvieron después de que la prensa se desinteresó del tema, o sea, los fenómenos siguieron, y han seguido hasta el día de hoy, después te voy a contar eso. Entonces, claro, yo me siento en el living, el profesor me ofrece un tecito, ya, perfecto, y él me llega en un momento con un azucarito en la mano, y me dice, César, ¿vas a querer tu tecito con endulzante o con azúcar? Y del techo cae una piedra, ¡pah!
entre medio de nosotros dos. Y claro, una cuestión que no te podría explicar de otra forma mejor que decir que era como que un ojal se hubiese abierto en el techo y cayó nomás. Y de ahí en adelante esto fue un increchendo, una locura. O sea, me acuerdo que yo de repente vi una cola de gato meterse debajo de una cama, patas de gato, cola de gato, y le pregunté si él tenía un gato y no tenía un gato. Y después fuimos a la cama y efectivamente no había nada. O de repente yo estaba entrevistándolo y aparece una pelota de ping-pong rojo que va justo a golpear mi pie. Cosas así, winchas de medir que salían del baño, por ejemplo, se golpeaban contra el muro, pero ni siquiera eran objetos que el profesor tuviese en su casa, eran como aportes que venían de otros lados, cabezas de muñeca, etcétera. Me acuerdo que en un momento, tal cual como te pasó a ti lo del vidrio, de repente un peñascazo de este volado me pasa rozando la oreja a mí, a tal velocidad que debió haber dejado un forado en el suelo. Pero es como que la piedra pasa a toda velocidad, pero antes de chocar con el suelo, se hubiese detenido y caído como una pluma. Y ahí estaba, po. Después fuimos, me acuerdo que yo estaba un poco asustado, estábamos el profesor y yo nomás. Su esposa estaba trabajando, era profesora rural como él, y me acuerdo que fuimos a un supermercado de colegio. Entonces yo, en el fondo también era como para desatonarme un poco, porque yo estaba muy interesado. Yo tenía perfectamente claro que quizás nunca más iba a volver a estar en un poltergeist. Entonces yo quería aprovechar la situación, pero también necesitaba un poco de botar la presión, po. Entonces le dije, vamos a comprar algo para almorzar, profesor. Y estábamos en el supermercado, yo le digo a él, vaya usted a buscar una empanadita y yo voy a comprar un vino. Nos separamos y me llega un golpe en la cabeza atrás. Yo miro para atrás, nadie. Dije, no, ya, con esto me queda claro que no es el departamento, es él el que anda arrastrando este fenómeno. Llego al pasillo de los vinos. Estoy mirando, entrando recién al pasillo, y del lado de mi oreja sale una moneda de 10 pesos. Pero a una velocidad increíble, y va a golpear a un cliente que estaba con su botella de vino. Y lo golpea en la pierna. Y él como, chuta, qué raro, me golpeó una moneda en la pierna nomás, ¿qué más? Y yo dije, no, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Nos juntamos con el profesor, volvimos a su casa, me acuerdo, en una micro, y en la micro nos tiran una naranja. Estábamos dentro de la micro. Y desde el fondo de la micro, desde la nada, surge una naranja a toda velocidad que va justo a detenerse entre el profesor y yo sentados en la micro. La gente toda preocupada dice, oye, que esto fue un gamberro, fue un delincuente, un cabro que había tirado la naranja desde fuera. Y no, pues nosotros sabíamos la verdad, era que era el fenómeno que casi burlonamente nos estaba diciendo cómo se le volvió el postre. ¿Ah? Algo así. Y ya pues volvimos al departamento del profesor. Me acuerdo que intentamos comer en paz, igual los golpes se sucedían, las caídas de objetos, etcétera. Y mira, yo días antes, pues fue todo un proceso poder acceder al profesor, porque había quedado muy decepcionado, hay que decirlo, de la labor de la prensa. Pues, él quería una explicación, quizás pensó que la prensa le podía dar una explicación. Sí, nosotros como medios de comunicación intentamos buscar una explicación. Yo hice una nota los días posteriores donde llegó alguien como de la escuela de parapsicología. Mira. Sí, de un departamento de la Universidad Católica que estaban como interesados en esto. Hicieron ciertos análisis, hablaron con el profesor, que cuando yo fui estaba sin su familia, sin la señora, sin la hija, como que habían tenido un problema y él había quedado solo. Claro. Y la conclusión de ellos es que esto ocurría por el fenómeno llamado telequinesis. El profesor involuntariamente liberaba cierto tipo de energía y eso hacía que los objetos dentro del hogar se movieran y ocurrieran las cosas que ahí estaban ocurriendo. Dejaban fuera la explicación por qué se quemó la Biblia, que eso ya sería piroquinesis en el fondo,
y estos hallazgos de cosas que el profesor reconocía como que no eran de él, como que caían desde otro espacio dimensional, por decirlo de algún modo, Sí. traspasaban el departamento y caían ahí. Pero esa fue la explicación a la que llegó la ciencia, digamos. No, además. Pero yo creo que, ojo, yo creo en el fondo, yo sigo sosteniendo, en ese caso en particular, la tesis del poltergeist. Yo creo que ahí sucedió un poltergeist originado por el profesor. Quizás en el fondo el error de esta comisión de expertos de la Universidad Católica fue solamente hablarle del fenómeno de la telequinesis, pero hay un montón de otros fenómenos asociados a los poltergeists que también son parte del fenómeno, son legítimos, pero quizás no consideró la comisión. Por ejemplo, el tema de las voces que se empezaron a manifestar después de un tiempo en el departamento del profesor. Bueno, y efectivamente, como tú bien dices, al mismo tiempo que la prensa ya obviamente pierde el interés, el fenómeno, curiosamente, a medida que se pierde el interés en él, decrece. Pero yo fui a ver al profesor, fíjate que lo fui a ver hace 4 años. Y, hola César, ¿cómo estás? Porque él quedó muy conforme de la investigación que yo hice. En esos tiempos yo escribía para la revista Revelación de Persa. Y yo amplié los límites del fenómeno del poltergeist, eso ya lo dejo más tranquilo. Y ya pues estuvimos tomando un café, estaba viendo La Pintana, etc. Y ¿sabéis qué? Todavía pasaban cosas, no con la violencia de aquella vez, pero de repente caía una monedita de 10 pesos, de repente salía volando, qué sé yo, una tonterita de la cocina, uno de esos, qué sé yo, esas cosas magnéticas en los refrigeradores, de repente salía volando, pero nada del otro mundo, así, o sea, para alguien ya que está como curtido en lo paranormal, nada del otro mundo. Pero todavía seguía el fenómeno. Yo creo que lo iba a acompañar toda la vida, pero en la medida que él se alterara, que él se estresara, que él empezara en un proceso de angustia, por supuesto que el fenómeno iba a volver. Bueno, y más allá de lo que te tocó vivir con el profesor Alfaro, tanto en Colina como a la casa donde después se cambió, ¿tienes alguna otra historia, algo que te haya ocurrido en alguna investigación que valga la pena recordar? Mira, fíjate que durante un tiempo fui muy amigo de un médico que trabajaba en el ex hospital San José. Y fíjate que era un gallo joven, 85 años, no voy a decir su nombre, porque quizás él no quiere que lo diga. Y fíjate que él era un personaje muy interesante, había ido a Roma a hacer el curso de exorcismo del padre Gabriel Amor, de hecho me regaló un crucifijo que a su vez también le había bendecido el padre Amor. Y este señor me dijo, mira, ¿sabes qué, César? Yo me dedico a lo siguiente, me dijo, pero no le digas a nadie, por favor. Yo soy el encargado de preparar informes médicos para la Iglesia Católica. O sea, si hay un caso de exorcismo, yo soy el encargado de primero despejar cualquier explicación médica junto con un equipo multidisciplinario, obviamente, y de ahí recién se le avisa al arzobispado. Oye, qué interesante, le dije. Entonces, si alguna vez me aparece un caso, le dije yo, ¿te lo puedo derivar? Por supuesto que sí, no hay problema. O sea, siempre va a ser interesante para mí conocer más casos. Ya, pues, y me llegó la denuncia de una chica, era una pequeña de 15 años, que vivía en La Pintana. Y vivía con su familia, vivía con su hermano, con su hermana y sus 2 padres. Y la chica, tú la veías, una chica hasta con una pinta un poquito de nerd, así con lentes, etcétera, muy, muy inocente, una buena chica, podríamos denominarla una niña sana. Pero lo curioso era que, bueno, a todo esto se decía que el origen de lo que le había sucedido era que ella había tenido la mala idea de recoger una muñeca desde un basural, para lavarla, para, qué sé yo, arreglarla y reciclarla. Y al parecer algo se había venido con esta muñeca que había entrado la niña. Ella describía que eran 2 personas que habían entrado en ella.
y que en el fondo eran como una pareja y que la incitaban. Básicamente el mensaje de estos espíritus era: mata a tu familia para que nos quedemos los Che viviendo juntos en la casa. Entonces tú veías en un momento que esta niña, y esto se lo decían en sueño obviamente, tú veías en un momento que esta niña, que era dulce, que tenía una linda sonrisa, que sana, de repente la risa duraba más de lo normal. Y ya la cosa se volvía incómoda. Y de repente ya era otra cosa. Agarraba cualquier cosa que tenía a la mano y se iba contra el cuello de la mamá o el papá. Para matarlo. De hecho, me acuerdo que estando allá en una de las visitas, empezó a sufrir este ataque donde se transformaba totalmente. Era una niña de ojos llenos de rabia, pero también llenos de ironía, llenos de burla. Y me acuerdo que en un momento la logramos calmar, la sentamos en el living, y cuando estábamos intentando atarla, se arranca. ¿Y sabes lo que hace? Esto yo nunca más lo he vuelto a ver. Ella tomó un vaso grande de cristal, lo miró primero, como que lo eligió: este es del tamaño que necesito. Lo estrelló contra el muro con su mano, sin soltarlo, y se quedó con el trozo más grande en la mano, sin cortarse. Esta cuestión yo no la había visto ni nunca más la he vuelto a ver. O sea, ella quebró un vaso con su propia mano, eligió el trozo más grande y salió tras la garganta de la mamá. Siempre no. No. Wow, increíble historia. La verdad estaba escuchando atentamente y bueno, uno lo mira a la distancia y dice, cosas así no pueden ser ciertas. Pero nosotros como equipo de Mega nos tocó investigar algo muy parecido a lo que tú estás describiendo. También era una menor, una muchacha de 12 años en la comuna del Bosque, hace unos, diría yo, 15 años atrás. Llama a la familia muy acongojada por lo que estaba ocurriendo, que la niña de un día para otro había empezado a actuar muy raro, hablaba con otra voz, empezó a golpear a la gente de la familia, a su padre, a su madre, y hablaba con una voz gutural, decía cosas incoherentes, y ellos estaban muy asustados, y lo primero que hacen es pedir la intervención de los vecinos, y un vecino que era católico, creo, llama a el párroco de ahí, y el párroco, cuando le relatan esto, concurre con carabineros, y cuando ve a la niña en el estado que estaba, él empieza a rezar, a hacer una especie de exorcismo, sin ser exorcista, pero a rezar para calmar a la niña, y eso queda registrado en imágenes. Estas imágenes podrían ser la escena de una película de terror, pero es parte de la vida real. Dos carabineros sujetan apenas a una niña mientras un sacerdote reza el Padre Nuestro e intenta pedirle al supuesto espíritu que la posee que abandone el cuerpo de la menor. Ella responde con una voz gutural más parecida a la de un hombre y a veces se comunican extraños dialectos. No sabe nada. Ella no está aquí. ¿Qué haces tú? ¿Me voy a dejar a la mucha después? ¡No!
Entre escupitajos y maldiciones, los religiosos hacen lo que pueden para calmar a la niña. Una noche que de seguro la familia de Lisette, los sacerdotes y los carabineros no olvidarán. No es el primer evento de este tipo, pero sí el más violento. Todo comenzó hace meses. Primero ruidos y cosas extrañas en el pequeño departamento donde viven. Luego el cambio de comportamiento de la niña para terminar en esto, lo más parecido a un exorcismo. La niña se paraba, saltaba. Es una cosa que la levantaba y ellos por eso tenían que afirmarla. Porque si yo no la firmaba, se iba a pegar en el techo, porque era una cosa que así. La mayor parte del tiempo Lisette está tranquila, juega con sus mascotas y comparte con sus hermanos. Ya no sale mucho de la casa, apenas tiene amigos. Vive la que es la peor pesadilla de su vida, aunque no recuerda nada de lo que ocurre cuando entra en trance. Lo único que esta humilde familia solicita es ayuda de verdad para terminar con este espeluznante calvario. Luego de esto, los padres dicen que la niña siguió actuando igual o peor, que incluso ellos, como tú relatas en el caso anterior, también temían por su vida porque se comportaba de una manera muy violenta, y deciden llevarla a un hospital donde la niña es atendida por facultativos, y ahí también ocurren hechos bastante dramáticos que también quedan registrados en imágenes. Hace algunos días la niña fue derivada a un hospital donde la atendió un psicólogo. En esa oportunidad, la pequeña atacó a su madre y a un carabinero. Tras los exámenes de rigor, el facultativo se declaró incompetente. Parapsicólogos, teólogos y religiosos han intentado ayudar, pero todo ha sido en vano. Llegó un pastor, cosa que el pastor salió arrancando. Dijo, esto no es para mí, es demasiado fuerte. Los expertos en temas de posesiones no descartan nada, pero aseguran que el caso de esta pequeña, por todo su contexto, merece atención especial. La posibilidad de que sea un problema psiquiátrico está siempre abierta. Cuando hay manifestaciones extremas en las que hay cambio no solo de orden físico, cambios en la forma de hablar, voces profundas, movimientos físicos que a veces rompen, por ejemplo, la ley de gravedad, hay que aproximarse con cuidado porque podríamos estar ante un evento que no tiene explicación científica y que está al otro lado del límite y podría perfectamente engarzar con lo que se conoce desde el punto de vista de las tradiciones bíblicas como una posesión demoníaca. Bueno, finalmente nadie tenía una explicación para lo que le estaba ocurriendo a esta menor de edad. Los vecinos estaban muy consternados, la familia más aún. El caso empieza a llegar a la prensa, a las primeras páginas, y ya concurre toda la prensa a investigar esto. Y nadie podía dar con una causa de lo que estaba ocurriendo a la niña, hasta que un pastor decide practicar un exorcismo por los ritos de su iglesia, que no era la iglesia católica. Practica una especie de exorcismo que nosotros tuvimos acceso a eso, y fue adormecer a la niña y rezar junto a ella y junto a la familia. ¿Quién entró en este cuerpo? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién? Háblame claro. Era un pasto. La niña nada recuerda de lo sucedido este domingo, cuando por 15 minutos entró en trance ante la atenta mirada de un pastor evangélico que por todos los medios intentó terminar con el supuesto espíritu que la tendría poseída. Todo lo que le está pasando a mi hija es complicado, en parte muy triste para cualquier madre. Yo esto no se lo doy a nadie. Siempre me acuerdo que estoy ahí durmiendo, despierto y siempre están los curas, carabineros, esas cosas. Siempre me hablan, ándate, tú me perteneces aquí, y me tiran cuchillo, sin haber nadie. La familia de la niña está extremadamente preocupada. Sienten que su pesadilla no terminará hasta recibir una señal definitiva que dé por terminado el misterioso calvario por el que pasa su hija. La verdad es que después de eso la cosa pareció calmarse, y ocurre lamentablemente lo que ocurre siempre en este tipo de casos, que
cuando ya la cosa se calma, deja de ser noticia y uno como periodista ya le pierde el hilo a lo que ahí ocurrió. Yo la verdad es que nunca más supe si lo que le ocurría a esta pequeña con el tiempo siguió ocurriendo o no. Es cierto sí también que la familia ya no se contactó con la prensa y se le perdió un poco el hilo a este caso, pero yo doy fe, por lo menos, que lo que ahí ocurría no parecía una actuación de una niña de 12 años, que la fuerza con la que ella se movía cuando trataban carabineros y los sacerdotes de contenerla no era normal para una niña de 12 años. Y bueno, eso tiene explicación también en la ciencia. Dicen que hay casos de cierto tipo de esquizofrenia que produce en la víctima, en quien padece esta enfermedad, cierto tipo de tal agresividad que actúa con una fuerza mucho mayor a la que ellos poseen en un estado de normalidad, digamos. Y que esa voz gutural es producto de la imaginación y todo lo que ellos asumen como que actúa dentro de ellos. Esa es la explicación desde el lado de la ciencia de lo que ahí pudiera haber ocurrido con esta niña en el caso que nosotros investigamos. Pero la verdad es que a lo que uno tenía acceso era bastante aterrorizante. Yo debo decir que uno, que más allá de lo que crea, estar ahí en ese momento causa miedo. La pregunta que quiero hacerte, tú que los has investigado más que yo, este tipo de fenómenos, ¿por qué esas personas? ¿Por qué esas niñas? ¿Qué pasa? ¿Por qué estas entidades los eligen a ellos? A ver, mira, yo ya, si tú me preguntas ya te voy a dar primero la tesis creyente. Tú nunca vas a ver, por ejemplo, a un metalero, nunca vas a ver a un criminal, nunca vas a ver, qué sé yo, a un tila poseído por el diablo. Nunca vas a ver a una persona que pololee, por decirlo así, con las entidades satánicas, etcétera, ser poseso. El diablo va por otro tipo de personas. El diablo va por los inocentes. Nos pone a prueba con esto, va tras los inocentes. ¿Qué más inocente que una niña de 15 años? ¿Ah? Va detrás, por ejemplo, en el caso de la chica Cid, me acuerdo, otro caso de posesión que hubo en Conchalí, en la Juanita Aguirre, en la población en la iglesia de San Juan Capistrano. Va tras los catequistas, los laicos de la iglesia, que participan, que son activos, etcétera. En el fondo el demonio, en el caso de la endemoniada de Santiago, tú conoces ese caso también como yo, era una chica que quería ser monja. Y ella siente la posesión por primera vez estando velando el Santísimo. Entonces esas son las presas que le interesan al demonio. Básicamente para los niños inocentes, etcétera, la gente piadosa, porque lo que quiere el diablo básicamente es quebrar nuestra fe. Fíjate que me hace mucho sentido lo que tú acabas de relatar. Me acordé de algo. Yo en 2005 tuve que viajar en 2 oportunidades a Roma. Primero el Papa Juan Pablo se enfermó un par de meses antes de que falleciera. Me tocó estar allá como 15 días. Entrevisté al cardenal Medina. Luego tuve que volver cuando él ya estaba agónico y finalmente fallece. Y luego me quedé más de un mes y medio, diría yo, en Roma para reportear lo que fue el funeral y el cónclave en donde se elige a Benedicto XVI. Y ahí es el cardenal Medina, ¿se acuerdan?, quien anuncia el nombre del nuevo papa. Habemus papam. Y bueno, ahí me reúno con él por segunda vez en su residencia que quedaba ahí mismo muy cerquita de la Plaza San Pedro. Y en medio de la entrevista terminamos y yo le digo así, medio en broma, medio en serio, y le digo, bueno, cardenal, ¿y el diablo existe? ¿Existe de verdad el infierno? Y él como que se ríe, se sienta, me invita un té y conversamos más de una hora, diría yo. Él ha escrito textos respecto del exorcismo y de hecho él dirigía en el Vaticano uno de estos, no sé si el nombre técnico no es un departamento de la curia que
precisamente era la que practicaba estos exorcismos y se les preparaba a los sacerdotes para realizarlos. Y él estaba a cargo de eso. Y bueno, me contó 2 o 3 casos que a él le tocó asistir personalmente a realizar exorcismos. Y él decía eso, que las víctimas eran muchachos muy jóvenes, en algunos casos niños incluso, que el demonio elegía para poseerlos. Así que eso me hizo un clic y me acordé de esa historia, producto de lo que tú estás relatando. Preguntarte ahora, ¿en qué estás tú? ¿Dónde la gente puede contactarse contigo para conocer de los casos que me imagino sigues aún investigando? Bueno, hace ya 7 años que estamos primero en radio, ahora ya en YouTube, que estamos con el proyecto Pueblo Fantasma, donde la gente puede contar sus historias, puede mostrar su material sin temor a la burla, sin temor, qué sé yo, al ridículo. Allá el lema de nuestro programa es: aquí estamos para creer. La gente, más allá de la retroalimentación que yo le pueda dar, puede contar su historia sin temor, sin miedo al ridículo, con el total respeto que se merece. Y eso está ahí en YouTube, Pueblo Fantasma, para que se suscriban, le den like y activen la campanita de notificación. Bueno, César, nada más que agradecerte el haber participado con nosotros en este capítulo, con tus interesantes testimonios. Ahí están para que la gente los escuche, los analice y también sepa de estas nuevas historias que tú nos has relatado. Así que muy agradecido, seguramente te estaremos invitando para futuros programas porque yo sé que tú tienes muchas historias que contarnos. No, cuando quieras, yo feliz, me invitas y yo estoy. Yo lo pasé muy bien, fue una conversación de alto vuelo, así que lo pasé muy bien, de verdad. Antes de despedirnos, quiero agradecerle a cada uno de ustedes. Son muchas las personas que nos escriben a nuestro WhatsApp más 569-4623-5643 y comparten sus videos. Desde Antofagasta nos han llegado videos de las mineras del norte, también de la zona central, reportes de una persona, ¿no es cierto?, que ha investigado al chupacabras y tiene bastantes testimonios de lo que ahí ocurrió el año 2000 y en los meses posteriores ahí en las cercanías de Calama. También gente que investiga avistamientos ovnis, va a los lugares de los hechos, escucha el relato de la gente y los tiene bastante bien documentados, analizados, y nos han hecho llegar esos reportes. Todo ese material será analizado por nuestros expertos y seguramente en la segunda temporada de Lo Inexplicable estaremos dando cuenta de alguno de estos relatos, de alguno de esos videos. Si te gustó este capítulo, déjanos tu like, comparte y síguenos a través de todas nuestras redes sociales. Muy agradecido de que seas parte de la comunidad de Lo Inexplicable. Hasta un próximo capítulo.